Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, querido José Ángel? Graciela, hola, ¿qué tal? Muy contento de saludarte, de tener la oportunidad de saludar a todos los amigos y amigas que están interesados en los temas que abordamos en El fin justifica los medios. Y bueno, pues asombrado por cómo en un país como el nuestro la noticia de un día a otro va escalando y es impresionante que tantas cosas sucedan, como ahora esto que ya sabíamos de alguna manera pero que se acaba de destapar, que es el espionaje no solo a periodistas con este software israelí, ¿no? Así es, esto ya lo sabíamos desde el 2017 que se dio la noticia del software Pegasus, donde se supo que este programa comprado en Israel por el gobierno de Enrique Peña Nieto era supuestamente para combatir el crimen, para salvar vidas, según dicen sus creadores, pero bueno, estaban espiando a opositores, ¿no? Ahora se ha comprobado que este programa Pegasus se empleó para espiar a enemigos políticos del último gobierno priista, a activistas sociales, a defensores de derechos humanos y a periodistas, lo cual pues es inaceptable, ¿no? Desde luego. El mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su esposa, sus hijos, inclusive su cardiólogo, bueno, qué barbaridad, fueron intervenidos por este programa. Y es necesario que aclaremos muy bien qué es lo que ha sucedido y si Pegasus continúa operando o no en nuestro país. Pero bueno, pues de esto vamos a hablar en el próximo programa, cuando se tengan, por supuesto, también más informaciones al respecto. Hoy los vamos a invitar a escuchar un reportaje en torno a la 13ª Bienal Internacional de Radio, la cual acaba de culminar, se realizó del 12 al 16 de julio. Así es, esta fiesta de la radio que se realiza desde 1996, pues reúne a especialistas, a estudiantes de comunicación, a profesionales y a representantes de la radio y por supuesto a las audiencias. Y en esta ocasión estuvo dedicada particularmente a la radio comunitaria e indígena, a las mujeres y a los derechos de las audiencias. Temas que estuvieron presentes a lo largo del programa académico, en donde se realizaron conferencias magistrales, conversatorios, mesas temáticas, el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, además de actividades culturales que engalanaron esta 13ª Bienal con presentaciones de libros, exposiciones, conciertos también. Por supuesto, no podía faltar el concurso de producciones radiofónicas, que es una de las partes más atractivas de la Bienal. Esta convocatoria estuvo especialmente enmarcada en los temas de esta Bienal. Sobre todo esto se habló en Radio Educación ya mucho esta semana, tanto en las frecuencias al aire como a través de las redes sociales, pero para quienes no tuvieron la oportunidad de seguir las actividades, hoy les tenemos un resumen de lo más destacado de la 13ª Bienal Internacional de Radio. Y por supuesto que les ofrecemos, como siempre, el resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana en la sección Notimedios. Así que les invitamos a que se queden, a que participen aquí con nosotros en El fin justifica a los medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que escuchan la estación al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen vía internet, y mandamos un abrazo fraterno a nuestras emisoras hermanas, Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio de la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa.
Muchas personas saben que también se puede escuchar el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Los invitamos a participar. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook nos puede encontrar como El Fin Justifica a los Medios. Escuchemos ahora Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra querida compañera Ángeles Medina. Notimedios. Medios, gobiernos y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su indignación por el espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del programa informático Pegasus de la empresa israelí NSO. Esto derivado de la investigación publicada por 17 medios de distintos países, en la que se presenta una lista de 50,000 números telefónicos que fueron seleccionados por clientes del grupo desde 2016 para un posible espionaje. La lista incluye los números de 180 periodistas, 600 políticos, 85 defensores de derechos humanos y 65 empresarios, entre muchos otros, principalmente en países como México, Marruecos y Arabia Saudita. Nuestro país encabeza la lista con 15,000 números por ser el primer cliente internacional desde 2011. Entre los personajes espiados se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador, su familia y su círculo cercano de colaboradores, así como los periodistas Carmen Aristegui, Luis Hernández Navarro, Genaro Villamil y algunos otros profesionales de la revista Proceso y del periódico La Jornada, entre otros. En Morelia, Michoacán, fue asesinado el periodista y locutor Abraham Mendoza por un grupo de hombres que lo atacaron cuando manejaba su vehículo en el poniente de esa ciudad. Por este asesinato, la Fiscalía General de Michoacán reportó la detención de 3 hombres como presuntos responsables del homicidio del comunicador, quien conducía el programa informativo Observatorio, que se transmitía por V Radio, la emisora de la Universidad Vasco de Quiroga. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un enérgico llamado a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para que se refuercen los trabajos de prevención y protección para periodistas y defensores de derechos humanos. De acuerdo con el organismo, del año 2000 a la fecha se han registrado 172 homicidios de periodistas, así como la desaparición de 23 comunicadores, situación que fue calificada como alarmante, pues el número de homicidios sigue creciendo debido a los contextos estructurales de violencia, impunidad y autocensura que existen en el país. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión confirmó que el asesinato del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdés Cárdenas, fue por venganza. Según el organismo, los testimonios rendidos por 5 personas y que forman parte de las evidencias acreditan que Dámaso López Serrano, alias el Minilic, ordenó el asesinato de Javier Valdés por la molestia que le generaba el seguimiento puntual del periodista a la disputa que sostuvieron Alfredo e Iván Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, contra Dámaso López Núñez y su hijo por el liderazgo del cártel de Sinaloa. Con base en estos testimonios, el gobierno mexicano ya solicitó a Estados Unidos la entrega del Minilic, pues existe una orden de aprehensión para que se le juzgue por el homicidio de Javier Valdés. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a suspender la aplicación de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad, la cual fue impugnada por la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con 28% de la población sin acceso a Internet, Altán Redes, la empresa que desarrolla y opera la red compartida, solicitó iniciar un concurso mercantil
mecanismo con el que busca continuar con el despliegue de la red y mejorar las condiciones financieras de la compañía. Altán Redes tiene una concesión por 20 años para desarrollar y operar la red compartida bajo un contrato de asociación público-privada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Según esta concesión, la empresa en reestructuración financiera debe dar servicio al 92.2% de la población mexicana a más tardar el 24 de enero de 2024. Y en noticias internacionales, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, prohibió a los fiscales federales obtener las comunicaciones de periodistas en investigaciones sobre datos filtrados, con excepciones limitadas, pero con esto se revierten las políticas que llevaban años en el Departamento de Justicia estadounidense. La nueva política responde al compromiso de Garland de abandonar la práctica de espionaje a comunicadores. Las únicas excepciones a esta regla serán cuando los periodistas sean sospechosos de trabajar para agentes de otro país o para organizaciones terroristas y cuando se trate de situaciones de riesgo inminente como secuestros o delitos contra niños y niñas. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Notimedios en la página de Facebook de El Fin Justifica a los Medios o en el blog, como acaba de escuchar, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Muchas gracias a los amigos y amigas que escuchan este espacio radiofónico por sus comentarios del pasado 15 de julio del 2021. Pedro Jauregui Belausteguigoitia, espero haberlo leído bien, Belausteguigoitia, dice respecto a la nota Azucena Pimentel, nada tuve que ver en el infame montaje Cassés Vallarta, dice don Pedro, ¿cómo no? Si ella era el talento artístico, entrecomillado en la edición y contenidos del montaje. Pues sí. Pues de eso se está hablando mucho en estos tiempos en los medios de comunicación. Es un tema que tarde, pero va llegando a una resolución. María Angelina Hernández Felipe nos manda saludos muy cariñosos a todos nosotros y pues nosotros también se los enviamos de vuelta. De igual manera a Víctor Manuel Parra Bolaños, saludos a todos, buen programa, gracias. Valeria Martínez Mar dice, es verdad, desde las aulas es donde se empieza a formar con perspectiva de derecho, equidad, valores, generar contenidos y nos manda saludos desde Tijuana. Esto lo dice con respecto al tema de la semana pasada donde hablamos de los derechos de las audiencias. Efectivamente, se tiene que empezar muy temprano. Rocío Ramírez dice, yo como simple ciudadana sí creo que hay que considerar que los medios contribuyen a la enajenación de la población. Por ejemplo, la televisión, las mañanas son horas con porquería, dice, con mierda, dice. La radio, las mismas cintas todos los días, solo Radio Educación, me imagino que se salva, pero se pregunta, ¿debe ser la única opción? Considero que sí se deben revisar las concesiones. Han abusado por años, dice Rocío Ramírez. Pues a mí también me dan ganas de que se revisen estas concesiones y de que se retiren, pero creo que lo mejor será siempre, en aras de la libertad de expresión, mejor buscar que haya un equilibrio más grande en cuanto a otras radiodifusoras, por ejemplo, públicas, otros medios públicos, y también a que se diversifique las concesiones hacia otros sectores que no sea solamente el sector empresarial, ¿no? Sino también comunidades, asociaciones, universidades, en fin. Efectivamente, Graciela, como lo hemos visto ahora en esta Bienal Internacional de Radio, la 13ª, en la cual se puso el acento en las radios comunitarias, estas radios son imprescindibles para una sociedad democrática y sin embargo en nuestro país han sido obstaculizadas con todo, vaya. Así es.
Bueno, dice Juan Ernesto Guerrero Mancera: buenas tardes, equipo del Fin Justifica los Medios. Considero que para que el personal de una radiodifusora otorgue un buen servicio a sus audiencias, debe tener los medios, los recursos humanos, equipos en buen estado, los recursos necesarios para viajes y visitas con el fin de obtener información y, por supuesto, un salario digno y justo. En Noruega, por supuesto. No es cierto. Dice Juan Ernesto Guerrero Mancera, pues sí, reivindicaciones importantes. Por supuesto, mayores presupuestos para los medios públicos. Ernesto Luna dice también: ¿de qué sirve tener la Defensoría de los Medios con una audiencia crítica que gusta de ver telenovelas y de oír chismes de espectáculos, televisión ligera, etcétera? Los derechos no se reclaman debido a nuestra ignorancia cultural. Muy buena reflexión. Los invitamos a que sigan participando, de verdad nos interesa mucho y nos motiva. En Twitter estamos como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios. Continuamos con nuestro programa con el reportaje que prepararon Miroslava Jasso y Alexia Cervantes. El reportaje. 13ª Bienal Internacional de Radio. La semana pasada tuvimos fiesta, la 13ª Bienal Internacional de Radio. A lo largo de 5 días, Radio Educación realizó alrededor de 51 actividades para celebrar la existencia de este medio. En esta ocasión, las temáticas se enfocaron en la preservación y promoción de las lenguas indígenas y en el desarrollo comunitario a través de las ondas hertzianas. Los eventos se realizaron tanto de manera presencial como virtual. En el Museo Guadalupe Posada, en la ciudad de Aguascalientes, aquí en la Ciudad de México, en el Complejo Cultural Los Pinos. Durante la ceremonia de inauguración, las y los asistentes y realizadores del evento señalaron el papel esencial de la radio como medio, refugio y encuentro de la diversidad y la libertad de expresión, especialmente en los tiempos difíciles de pandemia. Esto fue lo que al respecto dijo Gabriel Sosa Plata, director general de esta institución. La radio nos informa, nos acompaña, nos orienta, nos ayuda en casos de desastres o para enfrentar pandemias. La radio nos hace imaginar, soñar, transportarnos a cualquier punto del mundo o del universo. La radio es magia. Y parte de ese poder que hoy se multiplica y diversifica en el ecosistema digital estriba en que puede y debe ser un gran aliado para el periodismo veraz, para preservar nuestra diversidad lingüística, nuestras culturas y tener un mundo mejor en armonía con el medio ambiente y el respeto pleno a los derechos humanos. Entre las conferencias del primer día de trabajo de la Bienal y con respecto a las dificultades que atraviesa el periodismo desde los medios públicos, pudimos escuchar la conferencia magistral de la doctora Cintia Ottaviano. Ella es la actual directora de Radio y Televisión de Argentina. En su participación, la doctora Ottaviano dijo que la pandemia ha revelado, entre otras cosas, las desigualdades comunicativas y que, aunque son tiempos difíciles para la radio, confía en que, como siempre, pueda reinventarse y enfrentar nuevos desafíos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa como periodistas, comunicadoras? ¿Por qué hemos fallado tanto? Porque finalmente estamos aquí en pleno siglo XXI y siguen imperando las lógicas del descarte, sin democratización de la comunicación ni pleno acceso a los derechos humanos. No son posibles las democracias, no son posibles verdaderos pactos sociales, culturales, que promuevan el encuentro. ¿Y qué pasa si observamos la cobertura periodística general de la pandemia desde la perspectiva de las audiencias? Tampoco vamos a encontrar nada demasiado bueno porque la mayor preocupación de las audiencias, de lo que consideramos la ciudadanía comunicacional, que han reclamado por su derecho humano a la comunicación y, por ejemplo, se han expresado en la Defensoría del Público de la Argentina, fíjense que el 77,75% reclamaron por desinformación relacionada con las vacunas y las campañas de vacunación. Y hay que prestar atención porque si no escuchamos a las audiencias o si lo hacemos de costado, se va produciendo una brecha cada vez más grande, un divorcio
entre lo que proponemos en los servicios de comunicación audiovisual y lo que se busca o lo que se espera o lo que se desea por parte de la ciudadanía comunicacional. Pero fíjense lo que dice este trabajo privado de la empresa de seguridad Kaspersky para América Latina. ¿Cómo se sintieron las personas después de un año de haber accedido a más información? El 79% se sintió saturada, el 51% sintió estrés, el 41% pesimismo, el 28% ansiedad, el 33% depresión directamente y el 26% incomodidad. ¿Por qué hemos hecho sentir tan mal a la gente? Parece que hemos tenido una oportunidad más para crear ciudadanía comunicacional. Y en principio parece que lo hubiéramos perdido, pero no. Lejos de pensar eso, creo que en este complejo ecosistema, la radio y la televisión deben empoderarse. Es necesario volver a las fuentes, generar vínculos sólidos con las audiencias, con la comunidad, crear confianza, convertir a nuestra querida radio en el aula del siglo XXI. Pensar que la radio es el medio más democratizador de todos los que tenemos. En el conversatorio Mujeres Indígenas que hacen radio, participaron radialistas de diversas comunidades indígenas de los pueblos ñañú y tzotzil. Las participantes no solo tuvieron la oportunidad de relatar su labor como productoras y promotoras de sus tradiciones y de su lengua, sino también hablar del empoderamiento femenino a través de la comunicación mediática. Habla al respecto Maribel Trejo. Somos mujeres que trabajan en la radio y que hacemos un poco de todo. Tenemos que salir a buscar la entrevista, a buscar a la persona idónea que nos va a compartir su experiencia, su trabajo como una mujer indígena que se encuentra en las comunidades, la mujer del campo. Y bueno, pues tenemos que llegar y realizar la producción, la edición del programa, y para mí es un orgullo de poder ser puente de comunicación con las compañeras mujeres exitosas, mujeres guerreras, mujeres que han trabajado. Hacemos un papel importante, no solamente somos mujeres, somos amas de casa, esposa, mamás, pues hacemos infinidad de actividades. La voz del pueblo ñañú ha transmitido las voces de muchas mujeres indígenas, estas experiencias, y bueno, pues me siento muy, muy contenta de poder trabajar en esta radio, que tengo esta gran oportunidad de poder transmitir su lengua, su cultura, su sabiduría. En la misma línea, en el conversatorio Periodismo en un continente pluricultural, se abordó la necesidad de crear agendas periodísticas propias que no vayan en nado sincronizado con las agendas de los medios comerciales. Y en ese sentido, Celina Sánchez, ella es integrante de Notimía, la primera agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes, habló de los obstáculos y del trabajo que realizan para impulsar su propia agenda. Bajo esta situación, nosotras venimos trabajando desde el 2014 para poder integrar Notimía, que nació en el 2017, pero una de las cosas que nosotras nos dimos cuenta es que nos cuesta mucho estar en el panorama, justo por esta construcción del color, la construcción de qué es lo bonito, qué es lo bonita que debe de dar la imagen, en este caso, ¿no? En los videos o en la televisión. Y bueno, aunado a esto, a la radio, que tienes que tener un lenguaje excelente desde el español, porque lamentablemente en México podemos perdonar a los extranjeros que no pueden hablar bien el español. Sin embargo, nosotros que somos de culturas diferentes y hablamos un poco
diferente el español, vamos a decirlo así, no se nos perdona. Tan es así que los propios indígenas nos hemos exigido de decir, tenemos que demostrar que nosotros podemos y tenemos que manejar el lenguaje excelente. Yo muchas veces lo he oído, desde como poeta, ¿no? Recuerdo alguna vez que alguien decía, ese no es el pretexto de decir que no sabemos español. Tenemos que ser como exigirnos el doble de que alguien que sabe español, ¿no? Entonces, en este sentido, también en la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas se ve un poco reflejado. ¿Por qué? Porque muchas compañeras les da mucho miedo aventarse, ¿no? Por todas estas situaciones que se encuentran de una crítica, desde el color, desde qué es lo bonito, desde cómo manejas el lenguaje. Y entonces nosotras decíamos, no, es que nosotras tenemos que aventarnos, tenemos que hablar por nosotras, que sea nuestra palabra, que no se nos discrimine nunca más porque nos digan que somos las sin voz. Siempre hemos tenido la voz. Lo que no se ha podido es que nos permitan hablar desde nuestra voz. Por su parte, Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, habló de la pluriculturalidad y de la importancia de reflejarlo en los propios medios. La pluriculturalidad es entender que en una misma sociedad pueden existir grupos culturales con tradiciones, costumbres, creencias, lenguas diferentes y que ninguno de estos grupos está por encima del otro. Todas y todos somos iguales. Que lo que llamamos México es una casa que se creó donde nosotros no fuimos invitados. Creo que ese sería como el primer punto a desarrollar, ¿no? México se creó a partir de la negación de los pueblos indígenas, otorgándonos el cariz de raíz, solo de raíz, es decir, la piedra de los espacios religiosos y rituales de nuestros abuelos, que no son otra cosa que eso, sino nuestros abuelos que construyeron esas grandes pirámides que hoy conocemos como tales. Pero fíjate qué loco, se nos niega los derechos, la justicia, la dignidad, pero se vanagloria que seamos la raíz de un país como este. Pienso que lo he escrito muchas veces y al final tiene que ver con que con el indio muerto no hay derechos que asumir, ¿no? Tampoco la vergüenza que significó el desplazamiento territorial, lingüístico, religioso y todo lo que conlleva la creación de un país como el nuestro, ¿no? Somos seres humanos, que esa es otra cosa que creo que es bien importante que tengamos en cuenta al momento de hablar de quiénes somos, ¿no? Si bien la narrativa que se construyó es la que borra de golpe y porrazo a las naciones indígenas para decir que en este encontronazo solo surge un solo mexicano. No es cierto, ya había muchos compañeros y compañeras que en sus andares amorosos, ya lo dicen muchas de las narraciones que había, ¿no? De compañeros tene con compañeras nahuas, en fin. Me parece que eso es bien importante saberlo, ¿no? La narrativa del mestizaje hay que, tal como la conocemos ahora, esa que concibe a un solo país, una sola bandera, una sola lengua, una sola religión, una sola preferencia sexual, una sola forma de conducirse, una sola forma de hacer radio, una sola forma de hacer televisión. Esa no existe. Ese México no existe. Existe el México plural, existe el México diverso. Las reflexiones sobre el valor y la importancia de la radio indígena, comunitaria, plural y bilingüe que tuvieron lugar a lo largo de toda la Bienal no estarían completas sin el testimonio de Moisés Anastasio Martínez, radialista de la XCZB-AM, quien participó en el conversatorio Radio Bilingüe desde las comunidades indígenas y nos compartió una anécdota
que deja ver el valor de la radio y de estaciones como La Voz de la Montaña. Escuchemos. Une a las familias, acorta la distancia por el servicio que hace a los migrantes. Una anécdota muy así rápido. Un migrante que viajaba hacia el norte del país fue entrevistado por un periodista de un periódico aquí estatal de Guerrero y le decía que era lo valioso que llevaba pues de su tierra o de su pueblo. Y entonces el migrante le sacó de su cartera una hojita y le enseñó un número telefónico y le dijo, dice, esto. Dice, pero ese es un número telefónico. Sí, dice, es el de La Voz de la Montaña. Dice, cuando llegue, dice, a dónde voy a hablar a La Voz de la Montaña para que le avisen a mi familia que llegué bien o que estoy bien. O si me pierdo, dice, igual hablo a La Voz de la Montaña y para que le avisen a mi familia que me pasó algo, ¿no? Algo verdaderamente bonito, ¿no? Que la radio es importante para todos los sectores, los migrantes, los pueblos en sí, las instituciones que utilizan la radio. Ahorita en salud, la radio fue importante en la difusión en las lenguas sobre las medidas sanitarias que habría que tomar ante el COVID. Pues la radio es de gran utilidad, es el medio más importante. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica a los Medios. Nos encanta que participen, que nos hagan llegar sus opiniones, sus críticas, sus puntos de vista, sus sugerencias. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Póngase en contacto. Ahora, respecto al tema de la pluralidad como derecho de las audiencias, escucharemos las reflexiones de la doctora Patricia Ortega, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco e integrante del Consejo de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, quien también nos explicó el concepto de servicio público. ¿Cómo avanzar en esta posibilidad de acceso real, de participación real de de los ciudadanos, yo diría, ¿no?, a los medios de comunicación? Pero por otro lado, sí me gustaría también decir que en el caso particular de los medios públicos, yo creo que ha habido aciertos también, que hay elementos en los cuales o acciones que los medios públicos han impulsado muchas veces, como yo decía al principio de mi intervención, como este tema de los derechos de las audiencias. Bueno, los medios públicos fueron pioneros en el tratamiento, al menos en México, sobre este tema. También hay que rectificar, hay que tener una visión crítica para avanzar hacia una sociedad más democrática, una sociedad más informada, donde también el ejercicio del derecho a la información, de la libertad de expresión, tengan un soporte sólido para hacer realidad y donde la rendición de cuentas sea también un elemento que rija la labor de estos medios. Ahora bien, ¿qué entendemos por pluralidad? Se trata de un concepto tan nombrado y muchas veces también tan manipulado que ya no nos detenemos a reflexionar o a cuestionar cómo estamos entendiendo la pluralidad y luego cómo la relacionamos con los derechos de las audiencias. En primer término diré que la noción de pluralismo suele estar asociada al concepto de diversidad. Aún siendo términos relativamente distintos, pues el pluralismo tiene una connotación más política. Uno suele conducir al otro. Sin uno no se da el otro y viceversa. En primer lugar, la pluralidad no es la suma de los diferentes o de las diferencias, sino el reconocimiento de los otros y las otras,
de los distintos, de los diferentes. Es necesario también la coexistencia de las distintas tendencias, de los diversos puntos de vista, de las opiniones, de las ideologías, de las etnias, de las culturas, de las preferencias sexuales, etc. Así como su inclusión en cualquiera de los ámbitos en donde nos lo estemos refiriendo. Es decir, en las políticas públicas, en las instituciones, en las leyes, en los medios de comunicación e información y en cualquier otro ámbito del cual hagamos referencia. Desde luego que la coexistencia produce disensos, conflictos, pero la posibilidad de expresarlos libremente, de poder informar sobre esas diferencias, ayuda también a considerar el disenso, a solucionar conflictos, a generar tolerancia en lugar de dividir y polarizar a la sociedad. Entonces, uno de los retos, sobre todo para los medios públicos, sería construir una visión más integral de la pluralidad que tenga como referencia, desde luego, la realidad, y esto permitiría avanzar y consolidar la democracia social, política y cultural. Los derechos de las audiencias son un tema crucial en la agenda nacional, sobre todo en época de elecciones y ejercicios ciudadanos, como es la próxima consulta popular. Y de ello habló Julio Juárez Gamis. Él es investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Me parece que hoy, más que nunca, es importante reflexionar en torno a la Defensoría de Audiencias y a la manera en la cual la ciudadanía se vincula con los medios de comunicación, exige el cumplimiento a sus derechos, vigila y observa las coberturas, la manera en la cual la sociedad es representada y retratada en esta cobertura, en estos contenidos, y además también eleva ese contexto de exigencia a los actores políticos y a quienes hoy ejercen un cargo en el gobierno o en una representación popular. Primero que nada, quiero hacer una referencia a lo que consideramos o lo que se considera académicamente como una abundancia informativa. Vivimos una era de una enorme generación de contenidos, un enorme flujo informativo, más allá de la capacidad que tengamos como personas de verificar o documentar la información que nos llega, tenemos que reconocer que estamos expuestos a una enorme cantidad de información. Y eso obviamente satura el espacio público, pero también satura nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad atencional. Es decir, estamos bombardeados literalmente por información, y uno de los derivados o de las consecuencias de esta saturación es la pérdida de vista de los temas realmente importantes. Es una inadvertencia de lo trascendente por la visibilidad de lo simplemente anecdótico y episódico. Las elecciones, los procesos electorales, las campañas son momentos importantes, intensos, de enfrentamiento de narrativas, de construcción de mensajes, de simbología, tanto visual como auditiva, como narrativa, que obviamente nos generan todavía más, una mayor cantidad de comunicación, y además nosotros mismos también nos convertimos en generadores de un importante cúmulo de información. La Bienal siempre es una oportunidad para escuchar a radialistas y académicos de diversas latitudes. En esta ocasión contamos con la participación de ponentes de Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Tal es el caso de Miriam Lewin, defensora de las audiencias de este país, quien nos compartió su experiencia. Tenemos un nuevo ecosistema mediático, seguramente lo abordaremos después, donde las audiencias no solamente reciben, sino que producen contenidos a través de las redes sociales y distintas plataformas. La Defensoría del Público en la Argentina no tiene ninguna potestad sancionatoria, absolutamente ninguna, y tampoco tiene un espíritu punitivo. Nosotras en la Defensoría creemos que nuestra función es una función pedagógica, es una
función que hace eje en el diálogo, que acerca medios y audiencias y que defendiendo los derechos de las audiencias promueve el derecho a una comunicación y a un periodismo de calidad. Y todo ciudadano o ciudadana que se sienta invisibilizado, criminalizado, estereotipado o sienta que se ha vulnerado algún derecho en un medio de comunicación puede acercar su petición para navegar este ecosistema comunicacional tan complejo que estamos viviendo. Nosotros decimos que la comunicación es un derecho y nadie puede reclamar un derecho que no conoce, de manera que estamos abocados y abocadas a una difusión constante. Con respecto a la situación en Colombia y en general en América, habló Mario Mantilla, el expresidente de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias. Mantilla también habló de los derechos de las audiencias en un contexto de consumo digital. Escuche. La misma crisis de credibilidad, pero hay un hecho también que fue muy, muy poderoso, y es que los ciudadanos empezaron a transmitir en directo por Facebook, por Instagram, bueno, por Twitter, Miriam, lo que estaba sucediendo. Entonces, ya no éramos nosotros viendo en el noticiero una selección, bueno, no, con algunas intenciones de lo que veíamos, sino nos dimos cuenta de una gran cantidad de cosas, entre esos hechos artísticos, por supuesto, pero también algunas violaciones a los derechos humanos. Y eso marcó también un hito muy grande, porque vimos a la ciudadanía haciendo uso pues, de estas tecnologías de información y comunicación. A partir de ahí se generó otra reflexión. Muy interesante la participación, por supuesto que vimos diferentes puntos de vista, pero ojo, mucha de esa información estaba descontextualizada. No había, por supuesto, parte y contraparte, testimonios, digamos que un ejercicio periodístico como el que conocemos y como el que defendemos históricamente. Entonces también se vio la necesidad de una formación ciudadana, una alfabetización mediática, no solo para ciertos grupos, no, es para toda la ciudadanía, desde pequeños, desde niños. Y por ahí me he enfocado en los últimos años también, convencido de que en la medida en que nosotros mismos, desde muy pequeños, entendamos la lógica de los medios de comunicación, nuestras responsabilidades y nuestros derechos como ciudadanos, pues tenemos ya una posibilidad de volvernos más prosumidores, no solo consumidores, sino también unos generadores de contenido responsables. Y ahora escucharemos la emotiva participación de Mónica González, defensora de las audiencias de El Faro, en Chile. Porque efectivamente las audiencias cobran una relevancia que no tenían hace mucho, mucho tiempo. De hecho, los defensores del lector habían pasado de moda. Y claro, porque la omnipotencia del periodismo se había convertido en una soberbia inaudita, ¿no? Inaceptable. Sino que creo que esto nos ha dado un golpe de humildad y una bofetada de humildad impactante. Nos bajó así de la soberbia y del pedestal, paz. Vuelve a la tierra, querido, eres un mortal. Y entramos en un túnel en el que estamos en el medio, en total oscuridad. Las audiencias están en total oscuridad y nosotros tenemos que buscar una linternita para alumbrar. Esa es la única diferencia. O sea, nosotros tenemos un desafío, una batalla por la vida inédita por delante, que no admite ni Superwoman ni Superman, solo admite equipos sólidos, estudiosos. No solamente las preguntas correctas, lo más importante es la información fidedigna, verdadera, que salva vidas. Porque nosotros donde mostremos que los presidentes manipulan cifras, manipulan vacunas, roban vacunas, sobrevenden cosas, vamos a salvar vidas. Entonces nunca quizás hemos tenido
un desafío tan grande como el de hoy. ¿En favor de quién? De las audiencias. Para finalizar, la maestra Beatriz Solís, exdefensora de las audiencias de radioeducación, concluyó recalcando la importancia de las escuelas en la labor de formar audiencias críticas y radialistas éticos. Yo sí creo que tenemos que trabajar mucho. Hay una gran responsabilidad de los defensores, pero también hay una gran responsabilidad de los profesores en las universidades que estamos formando comunicadores, formando periodistas, formando precisamente productores de contenidos, y donde desde mi punto de vista, más allá de lo que sea, no hay mejor mecanismo para la autorregulación que la ética. Me parece que la ética y el profesionalismo son fundamentalmente la llave de entrada para poder avanzar con contenidos responsables. Y creo que ahí los profesores en las universidades, en las preparatorias, en el sistema educativo en términos generales, tendrá también que acompañar el camino de esta formación de audiencias y productores éticos. Yeah. Y me parece a mí que la ética sí es una llave, una clave que tiene que atravesar de manera transversal toda nuestra actividad. Y eso es lo que podrá en todo caso también salvaguardar de alguna u otra manera, no garantizar con plenitud, pero sí salvaguardar de alguna manera esta pandemia informativa de las redes. Finalmente, durante la clausura de la Bienal, la orquesta de la Escuela Carlos Chávez interpretó la pieza 8 por radio de Silvestre Revueltas, y con esto cerramos este recuento de actividades de la 13ª Bienal Internacional de Radio.
Pues ojalá haya sido de su agrado este resumen apretado para todas aquellas personas que no pudieron acompañar las transmisiones online o las actividades presenciales. Bueno, pues es muy importante para nuestra institución que pues, un evento de esta magnitud continúe a pesar de todos los avatares, y esperemos que ya muy pronto pues se sigan mejorando las cuestiones, pero por supuesto tenemos que estar prevenidos, Graciela. Bueno, para quienes deseen ahondar en estos temas, recuerden que están en redes sociales. Bueno, en las redes sociales de la Bienal de Radio, búsquenlo así, tanto en Facebook, Twitter y YouTube, Bienal de Radio, y podrán pues entrar a lo que fueron las conferencias, los conversatorios, al coloquio Granados Chapa, a todas las actividades que se realizaron en esta Bienal. Los invitamos a visitar esta página y a enterarse de lo que sucedió en esta Bienal. Les agradecemos infinitamente como siempre su compañía, los esperamos la próxima semana y los invitamos a continuar apoyando las medidas sanitarias. Cuídese por favor, cuide a los demás, vamos a cuidarnos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos en esta emisión del Fin Justifica a los Medios Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.